En esta ocasión estaremos hablando acerca de la teoría científica de la administración versus la teoría clásica de la administración. Veremos los principales aportes, sus autores, sus enfoques y por qué es tan relevante cada una de ellas aún hoy en día. Así que continuemos. Bienvenidos todos. Hablemos acerca de los autores. Tenemos a Frederick Taylor por el lado de la teoría científica y a Henry Fayol por el lado de la teoría clásica. El señor Taylor fue ingeniero mecánico, mientras que Fayol fue ingeniero de minas. El señor Taylor publicó dos libros. El primero fue Shot Management en el año 1903, que básicamente nos decía que el objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unidades de producción y aplicar el método científico. Y el segundo fue el libro de los principios de la administración científica en el año de 1911, donde hablaba acerca de que las industrias padecían males que podrían agruparse en diferentes factores. Hablaba acerca de la holgazanería sistemática y otros asuntos. En cambio, el señor Fayol publicó el libro Administración Industrial General en el año de 1916. En el caso del señor Taylor, contribuyó al análisis sistemático de la organización. Fue el primero en hacer un análisis sistemático de la organización desde el punto de vista de las tareas de la parte operativa en adelante. Mientras tanto, Fayol de la clásica miró a la organización desde su punto de vista como la estructura era parte de un todo. Es decir, miró a la organización y esa estructura como un todo, algo sistemático, algo holístico, algo que era general para toda la organización. Ahora, hay que tener en claro que ambos procuraron lo que era la eficiencia en la organización. Tanto la teoría científica de Taylor como la teoría clásica de Fayol buscaban la eficiencia en la organización. Sin embargo, tenemos que la teoría científica lo hizo desde el punto de vista de las tareas. Su énfasis fue las tareas, la racionalización del trabajo a nivel operacional, estudios de tiempo de movimiento, fatiga humana, desgaste, todo este tipo de cosas, cómo hacer las tareas lo más prácticas y sencillas posibles para que fuesen eficientes. Y en el caso de Fayol, en la clásica, su énfasis fue en la estructura, es decir, la estructura de la organización. Mientras que la científica era más individualista desde el punto de vista operacional, la estructura que observaba la clásica era algo con una concepción más de anatomía y algo estructural. Miraba a la organización como un todo desde el punto de vista de la estructura. Entonces, mientras el uno decía que la eficiencia se conseguía en la racionalización del trabajo en las tareas, que era la científica, el otro nos decía que la eficiencia se conseguía en el análisis de la estructura, ser eficiente en la estructura de la organización. Ahora veamos los procesos. Es importante aclarar que de acuerdo a Frederick Taylor en la teoría científica, estos procesos que se equivalen a los de la teoría clásica, Taylor los llamó como principios de la administración. Sin embargo, cuando veamos la similitud, vamos a ver que se enfocan más en los procesos tipos administrativos que hoy en día los conocemos. Entonces tenemos lo que se conoció como el principio de la planeación, que hablaba de sustituir el criterio individual de obrero, como por ejemplo la improvisación y la actuación empírica del trabajo, por métodos basados en procedimientos científicos. El principio de preparación consistía en seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos, ¿sí?, para que pudiesen producir más y mejor de acuerdo con el método planeado, obviamente basándose en el método científico. Tenemos el principio de ejecución, que consistía en distribuir de manera distinta las funciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo fuese más disciplinada. Y el principio de control, que consistía en controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Ahora miremos la similitud con lo que propuso el señor Fayol. Tenemos esto que nosotros lo hemos visto ya en otras ocasiones y analicemos. Empezamos por lo que es la planeación. En el caso de la planeación es prever el futuro y trazar el programa de acción que se va a llevar a cabo.
Está organización, que es la construcción de la estructura necesaria para llevar a cabo lo planeado. La dirección, que consiste en guiar y orientar al personal que se han asignado en las tareas, es decir, en la parte de organización para cumplir lo planeado. Está la parte de coordinación, que es enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Y por último, el control, que es verificar que todo suceda de acuerdo con lo establecido, es decir, de acuerdo con lo planeado. Entonces, en este caso, por eso es que he colocado esta parte de procesos al mismo nivel. Aunque Taylor los llamó principios: planeación, preparación, ejecución y control, vemos que apunta más a la parte de los procesos administrativos dentro de la organización, como sabemos que se conocen actualmente. Ahora, principios. Mientras que la teoría científica nos habla de la organización racional del trabajo, o la ORT, y nos plantea 9 principios para ello, en la clásica Fayol nos plantea 14 principios. Veámoslo cada uno de ellos. En el caso de la teoría científica tenemos el análisis de tiempo y movimiento, que nos habla acerca de que el trabajo puede ser más eficiente. El estudio de la fatiga humana, que nos dice que la fatiga pues baja la producción y hay que estar pendiente de ese aspecto. La división del trabajo y la especialización, que lo que busca es que al asignar las tareas, dividirla y que el operario se especialice, pues aumente la productividad. En el caso de los cargos y tareas, la creación para la ejecución de lo que se ha planeado, es decir, crear estos cargos. En la parte de incentivos y premios, pues Taylor nos decía que a mayor producción, pues el empleado debe ganar más. Si produce más, debe de ganar más. La parte del Homo economicus tiene que ver con la motivación económica que se le da al trabajador. Las condiciones de trabajo, hablaba acerca de condiciones laborales integrales, condiciones físicas, condiciones emocionales, motivacionales. Fue uno de los primeros que habló acerca de reducir el horario laboral en cuanto a días a la semana, que eran los 7 días, disminuirlo y disminuir las horas laborales de cada día. La parte de la estandarización, que tiene que ver con estandarizar métodos y procesos, y la parte de la supervisión funcional, que tiene que ver con tener supervisores especializados para cada una de las diferentes tareas que llevan a cabo los operarios o los obreros. Ahora, ¿cómo vemos que se puede relacionar también en la parte de la teoría clásica? Pues tenía 14 principios. Ahora, estos 14 principios los podemos dividir en 2 grupos, que tienen que ver los principios que van con la estructura de organización, que son división del trabajo, que básicamente nos habla de la especialización de las tareas, algo muy parecido a lo que nos decía Taylor. Tenemos la autoridad y la responsabilidad, que básicamente hemos hablado anteriormente, que la autoridad es el derecho de dar órdenes y esperar que haya retribución en obediencia, y la responsabilidad es la consecuencia natural a esta autoridad. Tenemos lo que es la unidad de mando, que la unidad de mando es básicamente cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. La unidad de dirección tiene que ver con la asignación clara de las actividades del operario o del trabajador para que tenga sus objetivos claros y lo que debe hacer en su puesto. La parte de la jerarquía pues tiene que ver con los niveles de autoridad dentro de la organización. Lo que tiene que ver con el orden, que básicamente es que debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa pues debe tener un lugar. Y la parte de la centralización, que nos habla de que la autoridad está concentrada en un punto, en la cúpula o en un punto específico dentro de la jerarquía de la organización. Esos serían 7 principios que tienen que ver con la estructura. Y los otros 7 principios, para los 14, son los que tienen que ver con el individuo, que está el espíritu de equipo, que habla acerca de armonía y la unión entre las personas para fortalecer la organización. La remuneración, que básicamente es lo que se le entrega al personal, es decir, debe existir una satisfacción justa y garantizada para los empleados. La disciplina, que tiene que ver con la obediencia, la dedicación y el respeto por las normas establecidas. La subordinación de intereses, que es que los intereses generales, o sea, los intereses de la organización, están por encima de los particulares. La equidad, que básicamente lo que habla es de amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. La estabilidad del personal, que es lo que se busca,
sabemos que la rotación tiene un impacto negativo en las personas, por lo tanto en la eficiencia. Entonces es aumentar, mejorar la estabilidad y la permanencia para el personal para que así sean más productivos y sean eficientes. Y por último tiene que ver la iniciativa, que es la capacidad básicamente de visualizar un plan y asegurar su éxito. Entonces, en cuanto a principios, tenemos los 9 que nos planteó Taylor en la teoría científica con la Organización Racional del Trabajo, y los 14 que nos planteó Fayol, que se divide en dos grandes grupos: 7 que tienen que ver con la estructura y 7 que tienen que ver con el individuo. Muy bien, aquí hemos terminado con la teoría científica versus la teoría clásica de la administración.